Buenas tardes, gracias por estar aquí. Sobre todo gracias a Santiago del Oeste, que muy generosamente nos ha visitado esta semana en la Escuela de Arquitectura, antropólogo, doctor de filosofía, tuvo una trayectoria académica como profesor universitario de filosofía y en algún momento, en un giro, para los que estuvieron ayer y supieron las historias, sigue siendo docente. Sí, bueno, un giro de guión, dijimos. A todos, desde niños hasta adultos, en algo. Y después, en el próximo viaje, para el próximo libro que vendrá pronto, que estará presentando aquí, aprovecharemos y conoceremos todas las historias personales de Santiago, que son realmente excepcionales. Pero ustedes han venido aquí básicamente por la charla de Plantear la Ciudad, que está asociado a 4 de los libros publicados de quinto que viene, que son La Filosofía, que es ese libro que más lo ha hecho conocer en el mundo, o el primero que lo hizo conocer en el mundo, que es una historia de los jardines, pero que él mismo dice en el libro que es una historia de la utopía. Se conecta la filosofía con los jardines, el pensamiento que puede estar condensado en los jardines, nuestra relación con la naturaleza a través de ellos, nuestra procura de felicidad y de una buena vida a través de ellos. El segundo libro es La idolatría, donde están las contradicciones que tenemos en nuestra cultura, ¿sí? Con una naturaleza la cual, entre más admiramos, más destruimos, o mientras destruimos, más la idealizamos. Libros para estudiantes y profesores es sobre todo un libro que es muy inspirador, es un libro sobre la curiosidad. Y el cuarto libro, es un libro de relatos, es todas las vicisitudes de la naturaleza y del hombre en ella, o con ella, o contra ella, o por ella, que se llama Un trozo de tierra. Es una colección de relatos que ya es encarnado lo que está en los otros libros, y el quinto libro que vendrá es un cruce de muchas cosas. ¿Sí? Sí. Es un híbrido o es un mestizaje, ¿no? Un mestizaje. A mí me gusta decir que es una polinización cruzada, ¿no? Entre todo. Para los que no tengan los libros, hay por lo menos 3 títulos disponibles que está de la Biblioteca Nacional a la salida. ¿Sí? Bibliografía estará la próxima semana, estaremos en modo, comenzamos a estar en modo COP, y la próxima semana es la Secretaría de Obra y Lea, que estará todos los libros completos de Santiago del Oeste, por lo menos disponibles en la Biblioteca Nacional. Eso no es por años comerciales, yo creo que vale la pena leerlos. ¿Sí? Bueno, Santiago, muchísimas gracias por estar aquí. Hemos estado felices de tenerlo. Ha sido una generosidad extraordinaria en los recorridos con los estudiantes de los primeros semestres. Ayer tuvimos un conversatorio sobre los libros de él, y hoy es una conferencia que ha preparado para nosotros en esta visita. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Bueno, muchísimas gracias a todos. Primero, empezaré diciendo, dando las gracias por, cómo no, a la Universidad, ¿no?, del Valle, a la Facultad de Arquitectura, que nos acoge, que hace posible esto, y muy especialmente pues, a Francisco, a Pablo, a María Isabel, en fin, a todos los que han colaborado para que este evento tenga lugar. Me siento muy bien tratado, muy bien acogido, me siento en casa, esto es hogar para mí. Y yo he planteado una charla con un juego de palabras, que lo veis, ¿no? Replantear la ciudad, plantear la ciudad, ¿no? Habla del urbanismo verde, de cómo, a lo largo de la historia, o sea, el hilo conductor de esta charla va a ser que a lo largo de la historia los seres humanos hemos sentido siempre la necesidad, en todas las épocas, de reinventar la ciudad-jardín, de traer el campo a la ciudad. Y bueno, hablaremos de algunas hipótesis de cómo
esta voluntad de construir ciudades jardín ha cobrado distintos nombres a lo largo del tiempo, pero que es una constante y que yo la voy a vincular también con la antropología, es decir, con la añoranza a la naturaleza que late en el interior de nosotros, es un vestigio de nuestro pasado como cazadores-recolectores, nómadas, que todavía sobrevive en nosotros. Ese vestigio de nuestro pasado prehistórico está ahí y sentimos que las plantas nos humanizan. Y esta es una constante que va a aparecer. Está enfocada la charla desde el punto de vista un poco de la arquitectura. No he perdido de vista que estamos en la Facultad de Arquitectura y la he planteado con 3 capítulos, 3 momentos, ¿no? Uno sería el que aparece aquí, la primera utopía fue la ciudad, una frase muy famosa de Lewis Mumford que es el comienzo de la charla. La segunda, hacia una arquitectura bioinspirada, la utopía realista de la ciudad-jardín. Y la tercera parte de la charla es las ecópolis del futuro. Como veis, todo va a seguir sobre la renaturalización de las ciudades. ¿Por qué esta pulsión renaturalizadora ha estado presente y está presente en nosotros y por qué juega un papel decisivo en el futuro, ¿no? Y creo que está muy en sintonía con, bueno, pues con las inquietudes de la COP, ¿no? Que ha dicho Francisco que, bueno, que ya estamos en modo COP. Pues bueno, esto también está un poquito en modo COP. Primera idea, nos ponemos ya en marcha, ¿no? El año 2005, hace apenas 20 años, marcó un hito decisivo en la historia de la humanidad, del que muchas veces no hemos sido conscientes o no se le ha dado el alcance que merecía, ¿no? Por primera vez, el número de personas que habitaban en ciudades superó al de las que vivían en el campo. Actualmente, alrededor del 55% de la población humana vive en núcleos urbanos con urbanizaciones y megalópolis. Ese proceso, cada vez más acelerado de concentración urbana, ha corrido parejo al de la renaturalización de las áreas metropolitanas. Estas se dotan, en función, en la medida de sus presupuestos, de jardines, de parques, de zonas verdes, huertos comunitarios y toda clase de espacios cultivados para mejorar la calidad ambiental y social. Esto es una tendencia en todo el mundo. Lo mismo el norte que el sur, el este que el oeste. Según el Observatorio de las Naciones Unidas, allá por el año 2070, es decir, a la vuelta a la esquina, 2 de cada 3 terrícolas se habrán convertido en urbanitas, en urbanícolas. Pásmense. En 1900, únicamente el 10% de la población vivía en ciudades. Hoy, más del 50%. En un futuro no muy lejano, la mayoría de los miembros de nuestra especie vivirán en entornos urbanos. Si hemos de creer estas previsiones, la edad de oro de los jardines está todavía por llegar. Cuanto más superpobladas se encuentren las ciudades, más grande, más intensa sea la verdolatría, la veneración por la naturaleza, y mayor el deseo de replantear o plantear las aglomeraciones urbanas. Por de pronto, en los actuales termiteros urbanos el aire comienza a ser cada vez más irrespirable y la masificación resulta tan opresiva que no pocos de sus laboriosos habitantes sueñan, unos con abandonarlos y otros con renaturalizarlas. Bueno, pues para aquí, porque voy a hablar un poquito de esto. Bueno, desde que el influyente Walter Gropius, el fundador de la Bauhaus, acuñara o escribiese aquella frase que es como el pórtico del siglo XX, ¿no? En términos arquitectónicos, ¿no? Las cubiertas verdes, escribió, de las metrópolis del futuro parecerán una sarta interminable de jardines colgantes. Esa frase abrió el paso a un montón de tentativas de reverdecer el paisaje urbano. Resulta sugestivamente provocadora la imagen de una ciudad en que las azoteas de los edificios se hayan convertido en frondosos huertos, las fachadas en jardines verticales y las terrazas y los balcones en floridos bancales y pensiles suspendidos. En esa moderna Babilonia, las vías del tren se han transformado en paseos arbolados y las ruinas industriales en parques pintorescos. No menos poderosa que esa fantasía futurista es la pesadilla posapocalíptica de las grandes metrópolis deshabitadas, engullidas por el follaje, colonizadas por una densa maleza, sofocadas bajo el peso de gigantescas raíces, exuberantes hiedras y otras plantas invasoras. Da vértigo pensar
que pueda llegar un día en que la naturaleza se apodere de los centros urbanos de Bogotá, Nueva York, Ciudad de México, Madrid, Londres o, quién sabe, Cali. En una tan bella como inquietante miniserie documental, esta serie que aparece aquí, no sé si la habéis visto alguno, es de, bueno, hace unos 15 años. Esa miniserie documental, Life After People, La Tierra sin humanos, se tradujo, producida por History Channel y dirigida por David Debrye. Se especula acerca de la posible evolución del planeta si por un motivo cualquiera desaparecieran sus habitantes. De ser ciertas sus previsiones, y está muy documentada por expertos de todas las materias, las populosas urbes de nuestros días no resistirían ni un siglo el silencioso y continuado abordaje de la vegetación salvaje, que asediaba o que asedia sus invisibles murallas. Y en menos de un milenio, de sus más emblemáticos edificios, solo quedarían las ruinas boscosas de una civilización desaparecida. Llevamos tanto tiempo afirmando la singularidad de nuestra especie que nos olvidamos de que el primate humano jamás hubiera existido si las plantas no hubieran modelado la biosfera a lo largo de cientos y cientos de millones de años, creando las condiciones idóneas para la aparición de los sapiens en la Tierra. Aunque solo seamos unos recién llegados a la fiesta de la vida, nos gusta pensar que somos los protagonistas de la historia natural. Contrariamente a lo que muchas veces creemos, las plantas no son los figurantes o el decorado verde de una epopeya protagonizada por los humanos, por los primates humanos, sino sus auténticos artífices. Hace unos 350 millones de años, en la era devónica, los primeros organismos fotosintéticos emergieron del agua y colonizaron la tierra, creando el jardín terrestre. Las algas y los musgos emprendieron el camino que recorrerían otras plantas y árboles. Así comenzó la aventura de la vida en el planeta, a la que muchos millones de años después se sumó el primate humano. Por evidente que sea, haríamos bien en no olvidar que inhalamos lo que las plantas exhalan, llenamos nuestros pulmones con el aliento de sus hojas, estamos unidos a ellas por el aire que respiramos. Pero si nos dejamos llevar por nuestro complejo de superioridad y seguimos actuando con imprudente temeridad, corremos el riesgo de caer en el verdor del olvido, y la flora engullirá las ruinas de nuestra civilización, dando un nuevo sentido al viejo mito bíblico de la expulsión del paraíso. Lo cierto es que la Tierra continuará girando con o sin el animal humano. Estas son imágenes de la serie. Cada vez parece menos remota la posibilidad de que el planeta pueda entrar en barrena y sufrir un colapso ecológico. Todo parece indicar que si continuamos dilapidando los recursos naturales a una velocidad que sobrepasa la capacidad de la biosfera para reponerlos, acabaremos comprometiendo nuestra propia supervivencia. No faltan pruebas que avalan tal suposición, todos las tenemos en la mente, ¿no? El deshielo de la Antártida, la deforestación, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación atmosférica, no presagian nada bueno, como todos sabemos. Alentada por el justificado temor a que el planeta Tierra acabe convertido en una ciudad-mundo, o quién sabe, en un Edén deshabitado, se extiende una nueva sensibilidad que espolea la imaginación utópica. En un intento de revertir la catástrofe medioambiental en curso, numerosos profesionales de la arquitectura, el urbanismo, la sociología o incluso el arte abogan por la creación de biourbes, fitópolis, green cities, ciudades jardín, o como quiera que las llamemos, como llamemos a esos proyectos más o menos realistas de urbes vivas. Nuestro futuro se halla ligado indisociablemente a los miembros del reino vegetal. Los seres humanos siempre hemos fantaseado, hemos ajardinado nuestros sueños de perfección social. Cada vez que fantaseamos con una ciudad ideal, engalanamos sus calles y plazas con árboles, flores y matas, como si no pudiéramos vislumbrar, concebir una buena vida sin el verdor de las plantas. A tal punto es así que la clorofilia debería ser uno de los objetivos prioritarios de cualquier política urbanística que se precie. Si tenemos en cuenta que las ciudades cubren tan solo el 2,7% de la superficie terrestre,
sin contar la Antártida, pero consumen el 75% de los recursos naturales y generan las 3/4 partes de las emisiones de dióxido de carbono, su viabilidad depende de que se renaturalicen. En todas las soluciones urbanísticas innovadoras, las plantas en general y los árboles en particular ocupan un lugar de honor. Las matas no solo embellecen, sino que también humanizan los entornos humanos, mientras que su ausencia embrutece y torna salvaje a sus habitantes. Se trata de algo más que una paradoja. Nuestros lejanos parientes verdes sacan a relucir lo mejor de nuestra naturaleza. Parece coherente con la evolución de nuestras sociedades tecnocapitalistas y multiétnicas, donde la hibridación sociocultural está a la orden del día y marca la tendencia, que la urbe se fusione con el campo y en lugar de ser la jungla de asfalto se convierta en una ecópolis. Las ciudades del futuro ya no se definirán por su oposición a la naturaleza, sino por su amor a ella. La alianza estratégica entre jardinería y urbanismo materializa el sueño de retornar a nuestros orígenes, sin renunciar al ideal de progreso, y hace realidad la utopía poética de la ciudad hecha jardín y el jardín hecho ciudad, donde lo cultivado y lo construido se funden en una unidad de superior belleza. Aquí están pasando varias de, bueno, de Banksy, que lo habéis visto, es muy reciente, en Londres, de Mona Karan y de otros artistas urbanos que están llamando a la renaturalización de la ciudad con obras de arte callejero, de grafitis y otras intervenciones, ¿no? Por todo el mundo. Han salido una que está en Boston, esta que está en Londres, otra que está en distintos lugares. Y ahí por todo el mundo se están extendiendo como fuente de inspiración de los artistas callejeros, ¿no? Bueno, está, por ejemplo, que la saqué no hace mucho, está en Henri Mouffetard, en París, ¿no? Es también de, no sé si está, pues sí, Space Invader, ¿no? O sea, motivos, diríamos, renaturalizadores, reverdecedores por todas las ciudades. Esta está en Polonia. Reducir los costes energéticos, purificar el aire, amortiguar los ruidos, y refrescar la atmósfera son razones más que suficientes para reverdecer las metrópolis. Numerosos estudios demuestran que las personas que habitan cerca de entornos arbolados, jardines o parques públicos tienen menos riesgos de padecer depresión, ansiedad, estrés o problemas cardiorrespiratorios, en parte porque las plantas mejoran la calidad ambiental al absorber contaminantes atmosféricos como las partículas en suspensión de plomo, manganeso, cadmio, entre otros metales pesados, así como el hollín y el polvo y gases de actividades industriales, y en parte también porque alivian la fatiga mental y restauran nuestras capacidades atencionales sobrecargadas por el frenesí urbano y las exigencias laborales. Añádanse a todos estos beneficios físicos y psíquicos otros de tipo social, pues los jardines también animan a la práctica de actividades al aire libre, reducen la sensación de soledad y refuerzan los vínculos comunitarios y el sentimiento de arraigo y pertenencia. Investigaciones en curso avalan que los niños que crecen en ambientes arbolados son más creativos y menos irritables, gozan de una mayor capacidad de atención y seguridad en sí mismos. Además, estamos descubriendo que las infraestructuras verdes, huertos, bosques urbanos, parques, jardines, también contribuyen a mejorar la convivencia, a reducir las tasas de criminalidad y el vandalismo y aumentar el rendimiento laboral y escolar. La presencia de plantas en los patios escolares es algo que he comprobado en primera persona, reduce y previene la conflictividad en las aulas. Se puede establecer una relación directamente proporcional entre el índice de masa vegetal y el desarrollo humano. Nuestra devoción por los árboles no nos ha impedido, sin embargo, y esta es la otra parte de la contradicción que hablábamos, que decía antes Francisco, ¿no? Llenos de contradicciones, a pesar de nuestra veneración por los árboles, a pesar de esa devoción, de esa verdolatría por los árboles, esto no nos ha impedido destruir el 78% de los bosques primarios del planeta. Actualmente 1 de cada 3 especies de árboles está amenazada. A pesar de esas talas masivas y la imparable deforestación, o precisamente por eso mismo, nos resulta imposible imaginar un futuro esperanzador sin ellos. La arquitectura contemporánea propugna restablecer la alianza con los árboles. Pasarse por un jardín sin salir de la ciudad parece una opción no solo realista, sino deseable.
Las frondosas metrópolis del mañana remedarán nuestra patria originaria, el bosque. Los árboles siempre nos han acompañado en nuestras andanzas y desventuras existenciales. A los humanos nos agrada tenerlos a la vista como si su callada presencia colmara un arcaico anhelo de protección. Aun cuando no les prestemos mayor caso, siempre tenemos alguno cerca en las calles y las avenidas por las que nos dirigimos a pie o en coche al trabajo. Buscamos sombra en las plazas, los parques y los campus, ¿no? Nos plantamos en nuestros jardines, patios y terrazas y salimos al campo para encontrarnos con ellos y respirar aire limpio. Aunque nuestra especie hace mucho que abandonó el bosque, en nuestra mente continuamos viviendo entre árboles. Nuestros ángeles de la guarda no tienen plumas, sino hojas, y al igual que ellos custodian nuestros sueños. El viaje que comenzó con nuestros antepasados primates construyendo chozas de ramas que reproducían en el suelo las copas de los árboles, tal vez termine volviendo a nuestros orígenes. Bueno, vamos a acercarnos a la segunda parte, ¿no? Hacia una arquitectura bioinspirada. La utopía realista de la ciudad jardín, ¿no? Con 1000 nombres diferentes, la ciudad jardín, vais a ver que ha acompañado al ser humano desde los jardines colgantes de Babilonia, que es con los que voy a empezar, hasta los proyectos más innovadores de ecópolis posmodernos y futuristas, ¿no? La parábola viva de la ciudad jardín ha significado a lo largo de los siglos el diálogo en ocasiones desafinado y otras veces armonioso, pero siempre sugestivo, entre la flora y la arquitectura para crear belleza. Para entender la génesis de esta idea debemos remontarnos al Neolítico. El origen de los jardines se mezcla con el de la agricultura. Durante aproximadamente 20.000 generaciones, alrededor de unos 200.000 años, los miembros de nuestra especie fueron cazadores-recolectores nómadas, hasta que, con una diferencia de cientos y a veces de miles de años, se asentaron en las fértiles riberas y en los deltas de los grandes ríos creadores. El Tigris, el Éufrates, el Nilo, el Indo, el Amarillo y las orillas de los lagos de Mesoamérica, en Egipto, en Mesopotamia, pero también en México, en Persia, en China, en India, además del alfabeto, la historia, la organización social y la división del trabajo, vieron la luz también los primeros jardines de recreo y parques reales de caza. Nuestro destino se entreteje con el de las plantas. Llevamos interactuando con ellas desde que nuestros ancestros eran monos arborícolas. En un proceso de domesticación mutua, o dicho más científicamente, de coevolución, los nómadas del Paleolítico se convirtieron primero en agricultores sedentarios y muy pronto también en jardineros. Buena prueba de los arcaicos orígenes del sueño de la ciudad jardín son los célebres jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo que datan del siglo VII antes de Jesucristo, se documentan entre el 604 y el 562 antes de Jesucristo. Esto es una recreación. Son varios los autores clásicos que dejaron testimonio de la admiración que les causaron estos jardines colgantes o pensiles, empezando por Filón de Bizancio y siguiendo por Diodoro Sículo, que en el siglo I a.C., en su biblioteca histórica, describe con mucho detalle sus estructuras. Bueno, eso acaba de salir, está en Brooklyn, pero son los nuevos jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Describe con mucho detalle cómo eran esta estructura y su funcionamiento, y lo que ha permitido hacer realizar algunas construcciones bastante veristas, ¿no? Bastante realistas. Esos jardines, que se levantaban sobre 2 hileras de 7 cámaras abovedadas, alcanzaban aproximadamente una altura de 23 metros. Las terrazas se construyeron con ladrillo cocido, se impermeabilizaron con betún natural y plomo y se rellenaron con un espesor de tierra suficiente para que pudiera ser posible permitir el cultivo de árboles. Estos jardines dependían de una sofisticada técnica de irrigación, desde pozos excavados en las bases de esas arcadas. Se extraía el agua, se llegaba hasta las capas de infiltración del Éufrates, el río Éufrates, y se elevaba el agua por un sistema interior de columnas huecas mediante cadenas de canguilones, es decir, de cuencos de agua, que eran movidas por animales de tiro y, en su defecto, por esclavos. Y una vez arriba se canalizaba para regar.
por más que gocen de la fama de ser una creación excepcional y única que la convirtió en una de las maravillas del mundo antiguo, ciertas evidencias arqueológicas y algunos bajorrelieves asirios llevan a creer que los renombrados jardines colgantes o pensilios de Babilonia se inscriben en una tradición constructiva. Por lo que sabemos, era práctica común rellenar las terrazas o cubiertas de las viviendas con tierra vegetal, donde se cultivaban plantas y árboles. Y por encima de estas había una segunda terraza que protegía la techumbre de la vivienda y que al parecer cumplía funciones de aislamiento térmico. Si hemos de creer la leyenda, los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos por un rey asirio como regalo a su concubina persa. Embargada por la añoranza de los prados y las montañas de su país, Semiramis rogó a su señor que aliviara su pena imitando, mediante el cultivo, el paisaje de su tierra natal. Ese anhelo de restaurar la alianza perdida con la naturaleza ha perdurado hasta nuestros días e inspira la creación de las actuales ciudades verdes. Son muchos los profesionales de la arquitectura contemporánea que han acariciado el sueño de ver la urbe transformada en un jardín o en un bosque. Sirva como ejemplo, podríamos poner miles, ¿no? Pero este es la proposición 35 de las 111 que forman el famoso célebre Carta de Atenas del año 1933, redactada por Le Corbusier con motivo del cuarto Congreso de Arquitectura Moderna, ¿no? Y en ella se puede leer una declaración de principios que no está muy lejos de lo que acabamos de ver, ¿no? Histórica de los jardines o pensiles colgantes de Babilonia, ¿no? Creo que sale también, bueno, va a salir en un momento dado, no sé si ha salido, Villa Saboya, que es uno de los edificios emblemáticos, icónicos de Le Corbusier, que también hizo del jardín tejado de Le Toit Jardin un elemento característico de su gramática, ¿no? Arquitectónica y jardinera, ¿no? Bueno, en esta proposición 35 se lee: los volúmenes edificados se encuentran íntimamente amalgamados con las superficies verdes que los rodean. Las zonas edificadas y las zonas plantadas serán distribuidas teniendo en cuenta el tiempo necesario para ir de unas a otras. De todas formas, el tejido urbano deberá cambiar de textura. Las aglomeraciones tenderán a convertirse en ciudades verdes, toda una declaración de principios. Contrariamente a lo que sucede en las ciudades jardín, las superficies verdes no se verán compartimentadas en pequeñas porciones destinadas al uso privado, sino que estarán dirigidas al desarrollo de diversas actividades comunes que constituyen la prolongación de las viviendas. La horticultura, cuya utilidad constituye de hecho el principal argumento en favor de las ciudades jardín, podrá estar altamente considerada aquí. Un porcentaje de la tierra disponible será dividida en parcelas individuales, si bien la organización colectiva del trabajo eventual, de la irrigación o del riego, podrán aligerar nuestros esfuerzos e incrementar el rendimiento. Bueno, sigue más adelante, pero es una declaración, una voluntad firme de reverdecer las ciudades. En el año 1902, antes que este texto, se publica el libro fundacional de las ciudades jardín, ¿no? Garden Cities of Tomorrow, las ciudades jardín del mañana, un libro que metería mucho ruido y que cimentó la fama de urbanista visionario y reformista social de su autor. Acuñó por primera vez el concepto de ciudad jardín, partiendo de la idea de una ciudad en el jardín en lugar de una ciudad con jardines. Este era el cambio de paradigma, ¿no?, que propuso Ebenezer Howard, que elaboraría una síntesis personal de las propuestas de sus antecesores y dio al antiguo ideal clásico de Rusia en urbe, campo en la ciudad, una formulación original y moderna, en consonancia con los tiempos que corrían. Empleando una expresión tal vez excesiva, podríamos decir que la ciudad jardín encontró a su profeta en Howard, aunque la idea de construir ciudades en la campiña, batir le villa la campaña, es una idea muy antigua que ya tiempo antes, a finales del siglo XVIII, ya aparecía en algunos escritos, ¿no? No era una idea original suya, pero supo extraer todo su potencial e introducir el concepto de ciudad-jardín en el contexto del ambicioso y complejo programa de reformas sociales no exento de utopismo. La originalidad de Howard radica precisamente en convertir el jardín en elemento socialmente aglutinador y en la noción vertebradora de la planificación urbanística. Las ciudades jardín, tal como las pensó Howard, las concibió como pequeños poblamientos de unos 30.000 habitantes, fuertemente estructurados y organizados, que integran su diseño, integran en el diseño granjas, parques, jardines, todo tipo de infraestructuras verdes.
de uso público y privado. Su forma es muy característica de Ciudad Jardín, la forma circular y su estructura radial, constituida por anillos o coronas concéntricas de avenidas y sus grandes bulevares que favorecían precisamente la accesibilidad a las zonas verdes. La idea es que la distancia a un parque desde cualquier punto de la ciudad no superara los 200 metros, es decir, que con 200 pasos o poco más tú podrías llegar a una zona verde. Ahora bien, el énfasis puesto en los jardines no está reñido ni mucho menos con la industria y la técnica. Por lo demás, cada una de estas ciudades se prolongaría por el territorio, dando lugar a una cierta distancia de otras, y todas ellas se integrarían en una malla, una constelación interconectada por el ferrocarril y las carreteras. Ese modelo de expansión o desarrollo metropolitano se postula como una alternativa no por utópica, menos viable a las grandes aglomeraciones urbanas y una manera efectiva de descongestionarlas. Podemos, de hecho, ver su proyecto como un intento de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sin renunciar a las exigencias de la sociedad avanzada ni rebajar la producción industrial. A fin de cuentas, hay que situar a Howard como un utopista que celebra la llegada del nuevo siglo, del siglo XX, con unas palabras, estas son palabras suyas muy reveladoras, ¿no? Una nueva esperanza, una nueva vida, una nueva civilización. Había quizá pecado de optimismo, pero expresaba ese nuevo sueño de una ciudad nueva, reverdecida, un sueño que bebía de todo un pasado en el que la idea del Rus in urbe, de traer el campo a la ciudad, había sido una constante, diríamos, arquitectónica, histórica, ¿no? Su prototipo de ciudad plantea una relación diferente entre los seres humanos y la naturaleza, fundada en el principio de sinergia entre el campo y la ciudad. Este es el personaje y una de las reproducciones esquemáticas de su modelo, ¿no? Aunque el programa howardiano nunca se ha llevado completamente a la práctica, sus fecundas propuestas reformistas encontraron mucho eco en los urbanistas, los paisajistas y los arquitectos del mundo occidental, que adaptaron en mayor o menor medida sus propuestas a diferentes situaciones. El cinturón verde de la capital inglesa, que ya había soñado John Claudius Loudon, debe mucho a los planteamientos de Howard, así como el diseño urbano de muchas de las ciudades del siglo XX. No son pocas las localidades y las comunidades vecinales, no sé si aquí, pero en España está llena de barrios y ciudades jardín, que a lo largo y ancho de la geografía europea y americana asumieron el pomposo nombre de ciudades jardín. Sí, como señala Lewis Mumford, la primera utopía fue la ciudad, la última utopía realizable tal vez sea la ciudad jardín. Mucho antes de que fraguase esta aspiración, si esto es una broma, pero va en la misma dirección, ¿no? Todo el rato veis que desde distintos enfoques artísticos, urbanos, se está hablando de reverdecer la ciudad, ¿no? En sintonía con los proyectos que ha habido históricos desde los jardines colgantes de Babilonia, es decir, desde el comienzo de la civilización urbana. Bueno, mucho antes de que fraguase esta aspiración en el urbanismo moderno y de que Howard diera la imprenta a su influyente libro Ciudades Jardín del Mañana, que era una versión corregida de otro que había escrito anteriormente, Mañana, un camino pacífico hacia una reforma real, ya había habido numerosos intentos de marear el campo y la ciudad. El camino que llevaría a la noción de ciudad-jardín había empezado a desbrozarse ya en el siglo XVIII, cuando los nobles se dejaron atrapar por el encanto de la sencillez rural, el amó o aldeilla o aldehuela de la reina en Versalles, en París, y las residencias señoriales en medio de los parques paisajistas ingleses en el siglo XIX y XVIII ilustran a la perfección esa tendencia a glorificar la vida campestre y retornar a la pureza de los orígenes. A lo largo del siglo XIX se llevarían a cabo distintas tentativas en la misma dirección. Así, por ejemplo, bueno, se podrían nombrar muchas, pero voy a nombrar alguna, ¿no? El arquitecto Pierre-Joseph Olive proyectó a mediados del siglo XIX la población de Vésinet, ¿no? Situada en medio de un bosque y transformada en un parque en el que se distribuían las casas de vecinos, los comercios y algunas industrias. En el continente americano merece quizá la pena recordar los proyectos de Frederick Law Olmsted y su socio Calvert Vos, cuando en el año 69 diseñan, por ejemplo, el asentamiento residencial en Chicago de Riverside State, como una población suburbana en un entorno de un parque. Pocos años después, Lepley, otro arquitecto francés, desde la perspectiva de un reformismo social de tintes paternalistas,
promoverá la construcción de una ciudad obrera con huertos, y así podemos elaborar toda una genealogía de proyectos de ciudad-jardín. El caso es que el bucolismo urbano no ha cesado de crecer desde entonces, alentado por la explosión demográfica. Esta voluntad de reverdecer la ciudad ha estado muy presente y sigue estando muy presente. Ahora, las ecópolis del mañana. Voy a hablar de esto, de los proyectos que hay, algunos que están en marcha. Vais a ver algunos proyectos, algunas imágenes. Bueno, este es el jardín vertical del Cosmocaixa en Ibiza, y vais a ver algunos intentos de reverdecimiento de la ciudad, algunos muy nobles y otros muy discutibles. Y voy a hacer una mirada crítica de cómo las ecópolis, por dónde creo que deberían ir, ¿no? Bueno, nadie sabe, desde luego, a ciencia cierta, si nos encontramos al final de un ciclo civilizatorio o al principio de una nueva etapa de ilustración ecológica. Nos debatimos entre el colapso provocado por la entropía climática y las promesas de las tecnologías biomiméticas y neutras de carbono, entre el declive del capitalismo fósil, como se ha llamado el capitalismo basado en los hidrocarburos, y el derrumbe de la sociedad de los hidrocarburos y el ascenso de una nueva conciencia de la biosfera. Que esta crisis sistémica se resuelva dando un gran salto evolutivo o anticipe un escenario de pesadilla distópica dependerá en gran parte de que demos respuesta cuanto antes a la crucial pregunta: ¿qué entendemos por una ciudad habitable? O dicho de una manera más expresiva, ¿qué entendemos por una ciudad deseable? Soy de los que piensan que los nuevos ecosistemas urbanos deberían tener, a imitación de los ecosistemas naturales, un metabolismo no lineal, sino circular, regido por los principios de autorregulación y retroalimentación. Y su crecimiento debería seguir los patrones biomiméticos eficientes y sostenibles de la naturaleza. Solo podremos imaginar un futuro diferente al que parecemos condenados por la crisis ecosocial si volvemos la mirada hacia el reino vegetal en busca de inspiración. Sabemos que la posibilidad de encontrar una fuente de energía inagotable y no contaminante, desarrollar una economía íntegramente circular y alcanzar una sociedad regenerativa no es una pura fantasía o una completa quimera, porque los árboles llevan millones de años realizando la prodigiosa transmutación de la luz y el agua en azúcares, convirtiendo desechos en nutrientes y renaciendo de sus cenizas. Las soluciones innovadoras que necesitamos para avanzar hacia un futuro deseable las tenemos delante de los ojos, pero seremos incapaces de verlas hasta que no seamos o aprendamos a discurrir como un árbol. Necesitamos la sabiduría de las plantas para despejar la incógnita de la ecuación del futuro. En el actual contexto de crisis climática, no está de más recordar que las avanzadas tecnologías de captura, secuestro, extracción de carbono, como quiera que las llamemos, resultan más ineficaces y costosas de mantener que un bosque, y para colmo a menudo agravan los problemas que pretenden resolver. En un planeta cada vez más urbano, urge cambiar nuestra manera de habitar la ciudad y desplazarnos, tal y como proponen algunos planteamientos urbanísticos más innovadores. La ciudad de los 15 minutos, promovida por el urbanista franco-colombiano Carlos Moreno en el año 2015, o las Slow Cities, inspiradas por el alcalde de Chianti, la localidad italiana, Paolo Saturnini, o las supermanzanas y superilles propuestas por el urbanista Salvador Rueda en Barcelona, se suman a una vieja tradición que se remonta en última instancia a los jardines colgantes de Babilonia, y revisitan la idea de la ciudad-jardín. Ese viejo nuevo modelo de urbe bioinspirada, fractal, multipolar, poliédrica, policéntrica, preconiza el uso de infraestructuras verdes, accesibilidad y proximidad, movilidad activa, mercados de proximidad, zonas de bajas emisiones peatonales. A diferencia del urbanismo depredador y especulativo que concibe la ciudad como una mercancía y las edificaciones como bienes de inversión, estos planteamientos ponen al ciudadano y sus necesidades en el centro de la gestión urbanística. Las nuevas ecópolis, las nuevas biourbes, green cities, materializan en nuestros días el viejo sueño de la ciudad ideal.
que se remontan a la República de Platón, en el siglo V antes de Jesucristo, pasa por Esforcinda, de Filarete, uno de los sueños de la ciudad ideal del Renacimiento, o Palmanova, de Scamocci, de 1593, y llega a nuestros días con las propuestas del urbanismo utópico. Si hemos de creer a los expertos, nos quedan apenas 3 décadas para descarbonizar la atmósfera antes de que atravesemos el umbral de un calentamiento irreversible y esté fuera de nuestro alcance decidir nuestro futuro. En semejantes circunstancias no es extraño que los países compitan por construir ciudades jardín o como quiera que las llamemos, donde el trazado de las calles, la red de transportes y la gestión de los residuos se rijan por criterios de coeficiencia. Pero no es oro todo lo que reluce. Ahora vamos a ver una serie de proyectos que están en marcha, están en camino, firmados por algunos de los arquitectos estrellas más notables del planeta, que a mi parecer arrojan muchas sombras sobre la supuesta sostenibilidad y viabilidad y etcétera, ¿no? Hay aquí algunos que saben de esto mucho más que yo y creo que después podemos hablar, ¿no?, en el coloquio. Algunos de esos proyectos se inscriben en lo que Dejan Šujic denominó con acierto la arquitectura del poder. La paradoja es que las ecópolis, financiadas en muchos casos por empresas tecnológicas punteras como IBM, Cisco, Microsoft o Hewlett Packard, se ha convertido en nuestros días en instrumentos propagandísticos y estandartes de la opulencia, así como en un medio de legitimar las desigualdades, traicionando los ideales de crecimiento sostenible y saludable que afirman defender. Sirvan de ejemplo algunos proyectos urbanísticos como este, de Masdar City, en los Emiratos Árabes, promovido por el estudio de Norman Foster, ¿no? Esta urbe, supuestamente coeficiente en los Emiratos Árabes, está diseñada por el despacho de Foster and Partners e intenta explorar las posibilidades de las tecnologías limpias en un futuro sin petróleo. También es muy elocuente la siguiente, ¿no?, esta ciudad forestal del Yuzu, proyectada por Stefano Boeri, que antes hemos visto el bosque vertical, que está en Milán. Estos ya son macroproyectos que implican unos desembolsos y unas transformaciones del territorio enormes. Esta está diseñada para ponerse en marcha en no, está en Lizú, y después pon otra, me parece que sale Cancún, sí, esta es la de Cancún. En fin, que esta albergará alrededor de 7,5 millones de plantas con el propósito de lograr la autosuficiencia alimentaria y energética. Tras la retórica renaturalizadora, se enmascara en ocasiones la especulación inmobiliaria, el aprovechamiento turístico o incluso la codicia corporativa. Esta nueva forma de entender la ciudad posibilita la conjunción de los opuestos, conciliar la fe en el progreso tecnológico con el anhelo de retornar a la naturaleza, la bulimia constructiva con la verdolatría y el activismo con el consumismo, o sea, la cuadratura del círculo. El debate acerca de qué aspecto debería tener la urbe coeficiente del mañana refleja las contradicciones del llamado capitalismo fósil y la incertidumbre sobre el porvenir, o las incertidumbres, porque habría que utilizar el plural. Es todavía pronto para saber cuál de esos experimentos tendrá continuidad y qué lección aprenderemos de sus logros y fracasos, pero corren el riesgo de convertirse en burbujas de riqueza, búnkeres climáticos, islas de sostenibilidad en un mar de contaminación, cuando no en Disneylandias de emisiones cero. Sea como fuera, el camino hacia un futuro deseable pasa por recalibrar nuestras prioridades, resignificar el concepto de calidad de vida y reverdecer la ciudad. Antes o después, y con esto acabo, deberemos optar por seguir cavando nuestra propia fosa o los cimientos de las ecópolis del futuro. Aquí hay algunos otros proyectos también muy disparatados. Este de Callebó, que es también unas islas, oasis de verdor autosuficientes, donde se pretendía alojar a supuestos residentes, migrantes climáticos de alto poder adquisitivo, ¿vale? En fin, y con esto, con esta alternativa a la huella climática, lo dejamos, ¿vale? Y podemos empezar, si queréis, a hablar un poquito de un coloquio, ¿no? Yo he planteado un poco una
génesis y, bueno, y genealogía de la ciudad jardín como un tema que se replantea, que se reinventa, que vuelve cada generación, por motivos antropológicos, por motivos de necesidad, pero que en esta generación, en nuestra época, cobra una dimensión especial porque estamos asistiendo a una concentración urbana como nunca antes habíamos visto, a una explosión demográfica y a una crisis ecosocial de dimensiones bíblicas, ¿no? Entonces creo que este es uno de los temas que la arquitectura tiene en su agenda como principal, ¿no? Bueno, pues nada, ahora dejo paso al coloquio. Preguntas, intervenciones, sugerencias, críticas. ¿Qué concepto merece la ciudad de los 90 centímetros? Los 90 centímetros. Eso me recuerda al ataúd. Ah, todo de los niños. Eso es fundamental. Hay una, no recuerdo ahora cómo se llama, ¿no? Una arquitecta que reivindica la ciudad de los niños, ¿no? Porque sobre todo en las grandes ciudades los niños no se tienen en cuenta, ¿no? Cada vez más quedan confinados en áreas totalmente protegidas, pero también aisladas, ¿no? Bueno, el modelo de Howard, que era una ciudad mucho más a escala humana, más reducido, más asimilable y que después se pretendía replicar en el territorio, pues creo que sería un buen sitio, ¿no? Donde a 200 metros de casa todos tuviéramos un parque, un jardín, un huerto, una granja. Claro que sí, debería ser así. Si no construimos para los niños que son el futuro, ¿para quién construimos, no? ¿Es concebible una deconstrucción de la urbanización, o sea, un futuro donde regresemos al campo en vez de la concentración en la ciudad? Mira, hay muchos proyectos idílicos, hay una voluntad de retornar al campo, hay lo que se llaman los neorurales, ¿no? El otro día lo hablaba con un amigo sociólogo, ¿no? Cuando la COVID en España, y supongo que aquí pasó lo mismo, hubo una pujanza, sobre todo de gente joven que se fue al campo a vivir, a los espacios rurales, están volviendo casi todos. Esta es la realidad. ¿Por qué? Creo que un viejo aforismo de la Edad Media sigue vigente hoy en día. En la Edad Media decían, el aire de la ciudad hace libre. Yo el otro día todavía no se ha publicado, pero era un artículo de crítica cinematográfica, ¿vale? Criticando algunas de las películas españolas, como no sé si han llegado aquí, Advestas, Suro Corcho o Un amor. Son todas películas donde son chicos jóvenes o relativamente jóvenes que van a vivir al campo, en España. Unos a Galicia, unos a Lampurdá y otros a Castilla. Y todos, el retrato que hacen es no invita a ir al campo. Creo que es una visión muy desde la perspectiva urbana. La crítica es que no es una visión de neorurales arrepentidos, ¿vale? Son 3 de las películas más taquilleras de España el año pasado. Acabo de nombrarlas. Las 3 posiblemente fueron, no sé si hay algún otro éxito, pero fueron de las 3 más taquilleras. Me parece que marcan una tendencia. La gente quiere vivir en ciudades, esto es un hecho. ¿Por qué? Porque en las ciudades está el trabajo, están los servicios, está el ocio, están 1000 cosas. Porque se siente más libre, por lo que sea. No es mi caso, no es mi caso, pero creo que es un hecho. Y entonces creo que la idea es renaturalizar la ciudad, no pensar que vamos a poder sacar a las personas de la ciudad y mandarlas al campo, porque el hecho es que no estamos asistiendo al contrario. Las tentativas, en España ha habido varias tentativas de trasladar a la gente a lo que se llama la España vaciada, es decir, lugares, pero ayer lo hablábamos, ¿no? O sea, la dificultad a una sanidad de calidad, la dificultad a determinadas formas de ocio, el aislamiento emocional. Todos esos son hándicaps tan fuertes que sobre todo a las generaciones más jóvenes que están empezando su vida, les hace cuesta arriba. Entonces, yo creo que el paso está por renaturalizar la ciudad, por racionalizarla, por reverdecerla, creo, pero bueno. Sí. Y como eso como el contacto con la naturaleza, pero al final también hablaba de cómo eso podría corromperse por
pues mi pregunta es cómo la arquitectura puede como protegerse o blindarse del espacio porque se puede acrecentar no sé, la brecha social. Lo está haciendo, lo está haciendo. O sea, el greenwashing es un... Mira, en Ibiza, donde yo vengo, es una de las mecas del turismo internacional. El edificio más ecológico es el más caro, está en el Paseo Marítimo. Está hecha por Jean Nouvel, es el jardín, si lo queréis ver, es una recreación de los jardines colgantes de Babilonia. Terrazas con plantas a distintos niveles de colores. Es una especie, la gente no lo sabe, pero es lo más parecido, mira, se me ha olvidado ponerlo aquí, lo debería haber puesto. Es una reproducción. El metro cuadrado vale más que en el centro de París o que en el centro de Londres. Este es un problema. Entonces yo creo que se necesita educación, se necesita crear ecosistemas urbanos que se muevan con una dinámica circular, no lineal, que no agraven ni contribuyan a la brecha de género y eso tiene que ver, me parece a mí, más con crear un sentimiento de comunidad, con crear cosas más humildes, pero más sostenibles realmente, con mucha menos propaganda o estar muy abiertos a la crítica. O sea, yo al final vengo de la filosofía, yo no soy un arquitecto, y lo que creo que es un mecanismo de supervivencia es aguzar el sentido crítico. O sea, aguzar el sentido crítico. Cuando tú ves la aparente belleza de muchos... Si empezáramos a ver que la aparente belleza de muchos edificios hiere la sensibilidad porque genera desigualdad y porque es una mentira. Una mentira. No es... La naturalidad siempre ha sido uno de los artificios más elaborados, pero tiene su medida. Cuando rebozamos de un discurso de sostenibilidad, de economía circular, azul, y sin embargo estamos mandando productos, como bueno, el caso de las islas estas de Callibó es increíble, ¿no? O sea, solo para ricos. Son paraísos sostenibles, medioambientalmente idílicos, pero solo para ricos. Esto va contra la propia lógica de la sostenibilidad. Una sociedad donde unos se segregan de otros no es sostenible, por principio. Entonces, yo creo que nunca se puede separar esto de una actitud de pensamiento crítico, de revisión constante. Y creo que, desde luego, los proyectos que buscan solo una salida individual o una salida para una minoría no pueden ser. O sea, las ciudades son más sostenibles si son más igualitarias. Las sociedades son más deseables si son territorios comunitarios, donde hay una comunidad cooperativa. Las ciudades son más vivibles, son más deseables, que al final es la pregunta que he dicho, ¿no? La cuestión es ¿en qué tipo de ciudades queremos vivir? ¿Qué entendemos por una buena ciudad? Porque, claro, aquí está debajo de toda esta pregunta el debate muy presente hoy en nuestra sociedad, en la política. Para algunos, un gueto social es una buena ciudad, donde todo haya una homogenización social, económica, etc. Una especie de gueto de privilegios. Para otros es todo lo contrario, una sociedad que sea integradora, que sea inclusiva, que acoja a todos. Yo, evidentemente, creo en esto. A mí personalmente me genera ilusión y que yo creo que tiene que ver como con emoción, sí. Pero también me genera contradicción. ¿En qué sentido? Y debemos discutir con los profesores de la universidad. Yo hago parte de una red comunitaria que llama la red comunitaria de suburbano local. Y estamos dando esa pelea de naturalizar un espacio donde institucionalmente se sigue pensando en concreto. Las grandes empresas de arquitectura diseñan cajones de naturaleza, pero hay cajones impresionantes, sin diseño, sin estética, sin materiales nobles, sin conversar con la naturaleza. O sea, la necesidad de forzar a la naturaleza al diseño y no al contrario. Y creo, como tú, que las transformaciones en las ciencias técnicas vienen de los antropólogos, vienen de los sociales. Yo soy agrónomo y la antropología no salió de un agrónomo, salió de los antropólogos, que tenían relación con los indígenas, había formas históricas de producción distintas. Y eso está pasando. Creo que nos estamos empezando en América Latina esa brecha. Esta generación nos está tocando romper hacia esa renaturalización. Pero es muy difícil, porque tú decías, el problema no es un problema tecnológico, un problema social. Entonces, por ejemplo, esta ciudad, el 75% de Cali son minas de carbón.
que coinciden con la exclusión social. Están las islas de calor, están en el mundo. Excluida, segregada. Igual pasa en Medellín, pasa en Bogotá, en las grandes ciudades de América Latina. Las propuestas de renaturalización, creo que tenemos un ejemplo, no decía que hay pero es de naturaleza. Entonces tú vas a ver, y es los entornos llenos de árboles, y entras a las unidades residenciales, cajones con un calor impresionante, y la gente compra, y no solo compra, sino que se mete en créditos de 15 o 20 años a pagar esa tan gratuita. Entonces, creo que estamos empezando en un ejercicio aquí muy valioso, donde hay ciudadanos del planeta, que son ciudadanos con la mano limpia, no ciudadanos movimientos políticos detrás. Y con profesores de la universidad, que yo a veces me digo cuando estoy haciendo la crítica hacia la universidad, que hace de cambio de lo médico y no sabe, es con profesores que están en esa intención y con vecinos de lugares pobres de la ciudad para poner un polígono en la ciudad donde no hay zonas verdes. Tú sales de la casa y una de 50 centímetros, una calle de 40 metros, y no hay nada. Y la casa. A esta hora la gente está a 40 grados de temperatura dentro de sus casas. Entonces, si nos sentamos a pensar en el papel y en un diseño con nivel de los arquitectos, digamos, móviles, con nivel de los agrónomos y modelos un poco transformados y con la necesidad de la gente, porque tú hablas con un muchacho en la comunidad de 16 y te dice, el problema del árbol es suyo, yo necesito un cuarto para mi hermano. O sea, yo me crié en esta isla de calor y no tengo en mi imaginario que merezco otra vida distinta, que puedo ir en un lugar como la gente ciudadana, que puedo ir en un lugar verde. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacer con las grandes islas de calor de las poblaciones unidas de todas las ciudades de América Latina en términos de diseño? ¿Y qué hacer para que movimientos como este de la red comunitaria urbanos, y creo que se ha logrado posicionar? De hecho, yo estoy contratado en Calma, ya lo digo fuerte, no porque me haya respaldado un concejal, sino porque los vecinos le llaman al director, mire, nosotros pagamos su sueldo y los de todos, los grandes señor, porque nosotros somos los que pagamos esta institución. Tenemos que cambiar como ese chip, y ese chip tiene que ver con la educación, tiene que ver con que la universidad se voltee a ver la realidad de las ciudades, no solo la facultad de arquitectura. Yo soy agrónomo y el 80% de las tesis de grado de mi facultad son en caña de azúcar. La facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad de Tolima, que tiene una sede en plena selva del Pacífico, el 80% de sus tesis son en coníferas, no en la Universidad del Pacífico. Somos el segundo país más diverso del mundo y seguimos entrando palmas de afuera. Entonces, hay que recuperar eso. Y creo que esta generación está aquí en América Latina arrancando. Yo le decía a la que es compañera en el proceso, que uno es que Santiago nos diera una cartita de aval a esta red comunitaria para que los políticos ciegos de aquí se den cuenta que la institución de afuera tiene que una alternativa es esta. Es que no creo que haya otra alternativa, no creo que haya otra, de verdad. O sea, has dicho un tema, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dices, muy de acuerdo. Creo mucho en lo que has nombrado de educar, o sea, se tiene que educar también, hay que cambiar la conciencia de la biosfera, la conciencia de lo que significa nuestro lugar en este planeta. Tiene que empezar en las escuelas, y no de una manera como muchas veces, porque en la educación está pasando lo mismo que en la arquitectura, maquillaje y marketing, ¿vale? O sea, voy a poner un ejemplo, como no sois ninguno, si hay algún español igual se siento ofendido, pero como no soy en general, no soy ninguno, la ministra de Educación en España, ¿no? La nueva ley educativa pone la crisis ecológica como punto prioritario y la conciencia medioambiental como el tema transversal fundamental en todas las materias. Se le pide a la ministra una cosa muy elemental, que todos los colegios tengan un huerto escolar y se pongan placas solares en los techos de los edificios educativos para ser, en la medida de lo posible, autosuficientes. No hay manera. O sea, por una parte va la teoría y por otro lado la práctica. Muchos creen que con decir las cosas basta. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, en general, les ha servido, porque hemos ido mermando nuestro espíritu crítico cada vez. Hemos sido más dispuestos a creernos los eslogans, las cosas superficiales y no entrar a fondo. Yo creo que esa educación medioambiental profunda tiene que ser también una educación medioambiental profunda crítica.
donde la gente no transija con tonterías. Y desde luego el cambio vendrá de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo no va a venir esto. ¿Vale? O sea, yo tengo la sensación de vivir en un sitio que es como un experimento del capitalismo más avanzado, Ibiza. Veo cómo las élites de Europa, que han escogido Ibiza como uno de los paraísos, están posicionándose. La palabra sostenibilidad ya me produce arcadas a mí ya, a estas alturas. No creo en ella, porque va asociada a una serie de proyectos cada vez más insostenibles. Pero genera un mercado, es greenwashing asociado a un tipo de economía segregadora. Una trampa. Pues quería compartir que justamente este tema que se está tomando ahorita de conservación y de naturaleza. Hace como 3 meses me decía de una reunión que era de personas arquitectos, personas que trabajan en construcción, y tenían unos temas muy interesantes, ¿no? Como biofilia, y otras cosas. Y digo, bueno, ¿cómo tú en la arquitectura estás poniendo en práctica la biofilia en tus proyectos? Sí. Pero como que no sabía qué, como que, no, pues de incorporación de plantas. Digo, bueno, pero pues, ¿qué tipo de plantas? Entonces, bueno, como que empezó a pensar qué tipo de plantas. Digo, bueno, ese tipo de plantas, por ejemplo, están prohibidas, ¿no? Entonces, ¿qué es biofilia? De repente utilizamos nombres muy redundantes, verdes, y realmente no estamos detrás del trasfondo de la palabra y simplemente lo ponemos en los proyectos para vender, para que los ustedes dicen, para tener más reconocimiento. Y de repente entonces se vuelve moda, la gente se empieza a masticar entero, porque realmente en ese lugar me di cuenta que era una moda y era una moda que se estaba pegando todos para negar. Y al final era algo que significaba una barrera con una planta africana, ¿no? Porque al final la intención es lo que hablamos, estamos en un ecosistema altamente diverso, con un montón de plantas por explorar, con seres vivos. Aquí en nuestros jardines, en Colombia, en el bosque seco, tengo amigos fotógrafos que se pueden tardar muchísimo tiempo simplemente tomando las fotos del jardín de lo que encuentran. Entonces, tenemos todo algo que se puede regresar, y la biofilia va más allá de poner una planta y ya, ¿no? Entonces, pues a mí me generaba como ese cuestionamiento de que listo, la conservación del ambiente es muy importante, pero la conservación del ambiente es muy importante, pero hasta dónde se vuelve una bandera, un eslogan, Sí. que realmente no está satisfaciendo ninguna necesidad. Sí. Ayer no sé si estabas cuando... desde mi punto de vista tienes toda la razón, ¿no? Ayer hablaba de que biofilia, que es una palabra hermosa en sí misma y una palabra que yo creo que nos retrata como especie, pero es nombrar algo que sabían, por ejemplo, las comunidades indígenas desde siempre, ¿no? La biofilia, que somos parte de la red de la vida, que formamos parte de la naturaleza, que somos naturaleza, que tenemos una relación umbilical con la naturaleza. Esto es parte de los saberes ancestrales desde la noche de los tiempos en todos los rincones del planeta. Sin embargo, quedamos fascinados por algunos términos que se convierten, como dices, en moda, en tendencia y que sirven para vender cosas. Yo me voy a poner un poco, no sé, a mí me viene aquí mi parte filosófica, ¿no? y mi parte filosófica clásica, ¿no? Es decir, la única manera de defender los valores en los que creemos es practicarlos. La única, la coherencia de vida, lo demás es mucho humo. Entonces, si todos hiciéramos un poco por ser más coherentes de vida y por practicar más los valores en los que creemos, pues creo que ahí está la semilla del cambio, ¿no? Es decir, queremos transformar el mundo, pero sin transformarnos a nosotros mismos. No, esto no es así. El cambio empieza por uno mismo, por pequeñas cosas, por lo que está a nuestro alcance. Y eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces, desconfío un poco de la retórica, ¿no? Y de las grandes palabras. Porque me resisto antes, como hablábamos, me resisto al pesimismo climático, me resisto a la pérdida de esperanza, porque creo que yo no quiero bajar los brazos. Yo quiero levantarlos y hacer preguntas y cuestionar las cosas, ¿vale? Y creo que, como yo, mucha gente, yo veo, por otro lado, también esta sensibilidad extendiéndose, ¿no? Siendo la gente cada vez más reacia a creerse las mentiras que están en circulación. Y también, no sé, el otro día, antes lo hablaba con Pablo y con Francisco, ¿no? Que detrás de la crisis
O sea, eso que se llama muchas veces el déficit de naturaleza, ¿no? Que se puso de moda, ¿no? Cuando Richard Lowe lo acuñó, el déficit de naturaleza que adolecen en la ciudad de los niños, ¿no? Los niños en nuestras ciudades, detrás de ese déficit de naturaleza lo que hay es un déficit de sentido, un déficit de significado. ¿Por qué? Porque tenemos la sensación muchas veces de vivir engañados, de no saber en qué creer. Yo creo que la brújula moral es muy sencilla, ¿no? Esto que estoy diciendo es puro Aristóteles, ¿vale? Vivir en coherencia con lo que uno cree. Esto es la fuente de un bienestar personal y la fuente del cambio. Y si alguien está proyectando un proyecto sostenible, megalítico, que después resulta que vale un potosí y que tiene unos privilegios y que se rodea de una retórica que no es coherente con los ideales, pues estar alerta y no aceptar eso. Yo creo que la pérdida de credibilidad de muchas políticas ha tenido que ver con que vemos esas contradicciones, esa incoherencia continuamente, y esto ha socavado la fe en los políticos y la fe en la política y también la política urbanística, ¿no? Porque vemos una ciudad jardín o ciudad no sé qué, o vemos pues eso, ¿no? Con utilizar palabras altisonantes para defender cosas que entran en contradicción con lo que dicen defender. Entonces, coherencia de vida, pedir honradez, honestidad, volver a ser exigentes, también pensar que si queremos transformar el mundo hay que transformarse a uno mismo. Sí. Bueno, es una pregunta. El impacto humano, extraordinario. O sea, el ecosistema humano, inmejorable. El ecosistema urbano, bueno, veo que adolece muchos de los problemas de las grandes, bueno, voy a hacer una defensa de las urbes, grandes urbes. En los últimos meses he estado, yo mismo me extraño de ello, pero en Sao Paulo, en Ciudad de México, en Bogotá, ¿vale? En megalópolis. Yo vivo en una isla muy pequeña y no estoy nada acostumbrado, soy un hombre de pueblo. Me desconciertan, me parecen invivibles. Pero también quiero decir que muchos de los problemas que a veces desde Latinoamérica dicen, no, es que son de las ciudades de que está ocurriendo en Latinoamérica, está ocurriendo en todo el mundo, en París, en Berlín, en Nueva York. Los barrios altos que gozan de mejor calidad de aire son los más caros. Las islas de calor están en los barrios populares. La segregación climática, o sea, si seguimos así, vamos a avanzar hacia una sociedad de clases estamental climática, como el antiguo régimen, ¿vale? Ya estamos ahí. Entonces, volviendo, para no irme por las ramas, ¿vale? Que me gusta mucho con esto, los jardines y los árboles. Yo no conocía en persona Colombia hasta hace 2 años. He venido, creo, la 4ª o 5ª vez. Espero seguir viniendo muchas más veces. Me gusta mucho el país. Creo que para bien como yo, el otro día se lo decía a varios escritores de naturaleza de España, Paco Calvo, que es el que estuvo aquí, el de Plata Sapiens, y a Gaby Martínez, un escritor de naturaleza, decía, Colombia para nosotros es como la Meca para un musulmán. La mayor biodiversidad, pero no solo natural, humana. Hay 2 cosas que, quizá porque estáis inmersos no os dais cuenta, la calidad, el uso de la palabra, el valor que tiene aquí la palabra, el valor que tiene el relato, la capacidad de hablar, de conversar. Eso es un lujo que está desapareciendo en otras ciudades, en las supuestas ciudades del mundo avanzado. ¿Y qué hay que hacer? Pues muchas cosas. Me preocupa que los que tienen dinero busquen la salida solo para ellos y los que no, pues se queden atrás. En Colombia, más que en otros sitios, estoy viendo que se va extendiendo una conciencia no teñida de una ideología, porque desconfío yo personalmente, como tú, desconfío bastante de las ideologías, cuando son ideologías cerradas. A veces yo defiendo la biodiversidad biológica, pero también la biodiversidad ideológica, ¿no? Que haya distintos puntos de vista, distintas sensibilidades, porque en este tema te encuentras con aliados a veces donde menos lo esperas, ¿no? Porque es tener sensibilidad hacia los otros, la fascinación por los otros y por la naturaleza al final nos previene de la arrogancia, sentirnos superiores. Y eso a veces no corresponde con las etiquetas políticas,
¿vale? Tiene que ver más con lo humano. Entonces, yo creo que veo una creciente sensibilidad, veo también mucha voluntad comunitaria, por mucha conciencia que se va abriendo paso. Me fijo en cosas, yo que sé, cuando la primera vez que vine, las pequeñas editoriales que había. Montón, una floración de pequeñas editoriales, muchas de ellas con temas de naturaleza, de literatura, de cuestiones medioambientales. Me sorprendió, porque no existe en España eso. ¿Vale? Veo como por los grupos de comunitarios de todo tipo, ¿no? Ese movimiento civil que al final es el único que creo yo, está en gran parte aplacado en España y en toda Europa. Yo no creo más que en esos movimientos civiles. Y eso yo creo que, bueno, habrá mucho por hacer, habrá mucho trabajo, pero yo, no sé, yo no puedo más que hablar maravillas de lo que veo. Y sí, la ciudad tiene muchas pegas y hay muchos problemas y hay una desigualdad creciente y muchos barrios son invivibles. Pero también hay la voluntad de cambiarlo, también hay conciencia, también hay... hablas con cualquier persona y es capaz de tener un discurso propio que no es seguidista, que no es una consigna, ¿no? Esto es lo que me preocupa con mis alumnos, ¿no? Que la capacidad de machacar el espíritu crítico está llegando tan lejos que la gente ya no tiene un criterio. Aquí el mantener el arte de la conversación, el arte del diálogo, el placer de conversar con los amigos, es la última barrera de defensa de algo muy importante también de la biodiversidad. ¿Vale? O sea, sentarse con gente de diferentes ideologías, creencias, credos, edades, y hablar, y disfrutar de hablar, eso es uno de los grandes lujos que está desapareciendo. Yo el último libro que me dediqué en parte a defender eso, gente de distintas edades, clases sociales, lugares, procedencias, porque solamente en esos encuentros sale lo mejor de los seres humanos. Aquí todavía late mucho eso, que estaba en España y va desapareciendo. Podríamos hablar por cómo las dinámicas del trabajo, de la presión, etcétera, ¿no? De los medios tecnológicos, incluso de la escuela, etcétera. Pero, bueno, no sé, he hecho un retrato, no sé, muy subjetivo, muy impresionista, no sé. No, a vosotros. Allá le llevas, Pablo. La forma como se transmite esa emoción por tratar de cambiar eso. Pero creo que muchos discursos, como tú, por supuesto, se hablan de cambiar, pero cuando se trata de cuando vamos a actuar, siempre cargamos con, vamos a cambiar, pero vamos a cargar una culpa de que esto ya está como mal. Entonces vamos a tratar de componerlo, pero yo creo que no es así. Yo creo que hay que pensar que la manera de que nos cargamos. Me parece un matiz muy bueno el que acabas de hacer. Me parece que es un matiz muy apropiado. O sea, tenemos que cambiar porque podemos vivir mejor, no porque tenemos que lavar una culpa y porque arrastramos unas penas. Yo el otro día se montó un guirigay, estuve en un foro de medioambientalistas muy creyentes en el colapso climático, que yo es una amenaza que creo que es real, ¿no? Pero les decía que esta idea un poco apocalíptica, ¿no? De que vamos a perder, el mundo va a desaparecer por nuestros muchos pecados, que esta idea, además la antigua, porque tiene más de 1000 años, el milenarismo, empezó en el año 1000 con las sectas que querían ver el final del mundo, y mucho del milenarismo climático bebe de esos mismos mitos sin saberlo. Yo creo que la actitud es la contraria, es que tenemos mucho que ganar, es que hay mucho que disfrutar, que nos están robando. La fuente del gozo está por delante, no es que tenemos que revertir necesariamente esta crisis climática porque somos culpables, porque lo hemos hecho muy mal. Bien, sí, es cierto, hay que cambiar muchas cosas, hay que transformarlas, pero porque tenemos por delante muchas cosas que vivir buenas. Porque la vida que nos espera puede ser mejor, porque vamos hacia un futuro deseable, no porque huimos de un pasado horrible y no tenemos ninguna alternativa. Yo creo que es muy importante el gozo y la belleza asociada al gozo. O sea, tener la sensación de que
A veces en las pequeñas cosas hay mucha felicidad cuando paseas por un bosque, cuando yo qué sé, conversas con los amigos, cuando tienes momentos que no, son cosas que cuestan poco y valen mucho, ¿no? Y esto, reforzarlo, alimentarlo, tenerlo muy presente, yo creo que es así. Bueno, yo me he puesto a reflexionar sobre algo. Nosotros como seres humanos hacemos de todo y intentamos de todo. Pero yo quiero que reflexionemos sobre algo que es también muy importante, muy sencillo, muy como a la vista, pero podemos hacer de todo menos tierra. La tierra es un recurso agotable. Entonces, tratar de aprovechar al máximo lo que todavía nos queda para revertir lo que hemos hecho con él. Porque como teníamos tanta tierra, entonces la despintamos. Creo que debemos reflexionar mucho sobre eso, que lo poco o lo mucho que todavía tenemos, aprovecharlo para darle la vuelta a lo que tiene vuelta todavía, el cambio climático. No sé. Sí. Me cuesta reflexionar sobre eso y quería compartirles ese pensamiento que tengo. Sí, pues antes de una pregunta que hacer una breve reflexión a partir de extraordinario poder tener ese espacio para escuchar y conversar en torno a estas ideas. Parece que realmente estamos hacia un nuevo momento de la historia donde se está desarrollando una nueva conciencia, un nuevo discurso, unas nuevas tecnologías, un nuevo concepto de lo social fundado a partir de la relación entre lo humano y lo no humano, no que el concepto de lo social que predominó hasta hace unas décadas eliminaba lo no humano, o lo desconocía, o lo ignoraba, deliberadamente o no. Y ahora estamos incluso frente a un nuevo paradigma que no solo pasa por la razón, el pensamiento racional, sino también por los sentimientos, las percepciones, las emociones, y que contribuyen de alguna manera a tener una mirada mucho más holística, más integradora de estos fenómenos. Y creo que eso está pasando en todo el mundo. Probablemente usted tenga más información sobre estas dinámicas que se están generando, se están gestando, que tienen activistas desde los más recónditos y vulgares de las selvas o de las ruralías hasta lugares de los barrios, de las invasiones, de los sectores más vulnerables de nuestras sociedades, por una manera que tiene el país. Pensando en utopía, uno diría, bueno, qué bueno que todas estas corrientes, todos estos caminos, porque esto viene por distintos caminos, y vienen por distintas vertientes, pero concluye más o menos en lo mismo, ¿cierto? En una concepción de respeto por la naturaleza, en una conciencia, pero al mismo tiempo en una práctica, porque si esa conciencia no se traduce en unas prácticas, de nada sirve. Y entonces pensando en esas utopías, uno diría, bueno, qué bueno que se pudiera juntar a todo el mundo y constituir una sola fuerza, una organización, pero sabemos que ese no es tampoco el camino. Y que probablemente sean esas múltiples y diversas corrientes que van encontrándose, cruzándose, intersectándose, convergiendo, y que en algún momento de la historia, quizá más temprano que tarde, todo eso va a, de alguna manera, explosionar, o yo sé, a producir una transformación cualitativa y quizás material más allá de las ideas que pueda empezar a indicar ese cambio que anhelamos y que deseamos y por el cual apostamos y todo de alguna u otra manera tratamos de hacer nuestra pequeña contribución. Me gustaría si pudieras hacer un comentario a esta reflexión. Mira, antes hablamos del optimismo, ¿no? Yo, que soy un pesimista realista, encuentro una fuente de optimismo muy grande en que veo que se va abriendo paso, se va abriendo camino, eso que dices, ese nuevo paradigma holístico, ecosistémico, biocéntrico, llámalo como quieras. Me parece que va ganando espacio, sea en los lugares más recónditos, desde la academia hasta las aldeas perdidas, desde los activistas hasta los investigadores. Se va abriendo paso una nueva concepción que yo llamaría biocéntrica, ¿vale?
Una concepción en que replantea cuál es el lugar del ser humano en la biosfera. Nunca se puede insistir suficiente en la idea de que todas las formas de vida, incluidas nosotros, estamos emparentados genéticamente y enmarañados simbióticamente.